¿Alguna vez ustedes se han preguntado cuál fue el primer medio a través del cual el ser humano transmitió información? Piensen por un momento y miren a su alrededor. Algunos de ustedes dirán que fue el teléfono o el telégrafo o algo así. Otros dirán que fue la escritura o incluso algunos más arriesgados se atreverán a decir que fueron las señales de humo o algo por el estilo. Bueno, puede que este sonido les dé una idea. Hola, yo soy David y bienvenidos a esta microcápsula científica. Esto es otro podcast de ciencia. En uno de los viajes del capitán William Allen por el río Nilo, en una de las expediciones del gobierno británico que buscaba acabar con la esclavitud de la civilización africana de una vez por todas a principios del siglo XIX, este capitán, con solo prestar un poco más de atención, descubrió algo increíble. Allen y su piloto, llamado Glasgow y originario de Camerún, se encontraban en la cabina de un barco cuando se escucharon unos tambores por allá a lo lejos. Al capitán Allen no le pareció mayor cosa, pero a su piloto, según describe él, se vio completamente abstraído por ese sonido que escuchaba a lo lejos y se puso en una actitud de escucha. Luego, él exclamó: ¿acaso no oyes que mi hijo me está hablando? Y pues como el capitán Allen no escuchaba ninguna voz ni ninguna llamada, se vio obligado a preguntarle cómo sabía que lo estaban llamando. A continuación, él le expresó algo bastante peculiar, y era que los tambores le estaban hablando y le decían que subiera a la cubierta del barco. El capitán Allen no lo podía creer. Es que ¿cómo era posible que una comunidad tuviera esa habilidad para comunicarse musicalmente mediante tambores? El escepticismo del capitán pasó a asombro y a fascinación cuando Glasgow le dijo que cada pueblo tenía esa forma de comunicación. Así, el anuncio de un nacimiento o de un funeral podía transmitirse de pueblo a pueblo en cuestión de una hora. Y aunque no todos sabían cómo tocar los tambores, todos podían entender los mensajes que a través de ellos se transmitían. Bueno, y seguro ahora ustedes estarán pensando cómo es posible que uno se pueda comunicar solo con los sonidos que hace un tambor. Es que eso es una locura. Tal vez pueda darles una idea de cómo funciona esta tecnología de la información. Escuchen atentamente. Esta canción suena un poco extraño, como si fuera ajena a nosotros. Pero, ¿qué pasa si la tocamos de otra manera? Ahora todos reconocemos esta canción, todos sabemos lo que significa. Y eso es porque cuando escuchamos estas canciones empezamos a recordar cuáles son las situaciones a las que asociamos este tipo de melodías. Bueno, pues es más o menos así como funciona esa forma de transmisión de la información, aunque es mucho más complejo que eso. Lo importante aquí es que la relevancia de esta invención en la cultura africana es trascendental para la teoría de la información, sobre todo si la comparamos con otras formas de comunicación que fueron desarrolladas después por otras culturas occidentales. Es que ni siquiera el mensajero más rápido o el caballo más veloz en el camino en las mejores condiciones podía competir con el sonido. A ver, es que piensen por un momento esto. Sabemos que el sonido viaja en el aire a 340 metros por segundo. Eso significa que recorrer 10 kilómetros demora aproximadamente 30 segundos. Eso es muy rápido. Bueno, aunque no tanto si lo comparamos con la velocidad de la luz. Ni siquiera los griegos tenían una forma de comunicación tan rápida. O bueno, hay que decir que tenían una muy interesante.
En el siglo XII a.C., o sea, hace más o menos 3200 años, cuando por allá estaban en la guerra de Troya, se sabía que usaban antorchas gigantes para comunicarse de montaña a montaña. Y en la mitología griega se dice que Clitemnestra, que era la esposa de Agamenón, supo de la caída de Troya esa misma noche. El problema es que la señal de la antorcha era muy simple y solo podía comunicar un código binario. Podía significar algo o podía significar nada. Entonces, si se veía la señal de la antorcha a lo lejos, significaba que Troya había caído. Si no, entonces significaba que el oponente había triunfado. Además, implicaba una gran sincronización a distancia. Era bastante difícil de hecho. Y otras personas intentaron banderas, cuernos, trompetas, humo intermitente, incluso espejos reflejando la luz del sol. Pero aún así, nada era tan rápido y tan eficiente como los tambores que hablaban. Tuvimos que esperar mucho tiempo para que en 1837 Samuel Morse desarrollara por primera vez su código Morse, basado en los pulsos electromagnéticos que eran entregados al telégrafo para ver algo similar. Pero esperen que esto se pone aún más interesante, porque si comparamos el código Morse con estos tambores africanos, se puede apreciar una diferencia abismal. A ver, resulta que el código Morse se diseñó para transmitir uno por uno los símbolos que nosotros durante años como cultura occidental habíamos diseñado, el alfabeto y los números. Es decir, que la escritura pasó al código Morse y el código Morse lo comunicaba y se transmitía de nuevo al alfabeto. Entonces, si yo sé código Morse, para decir hola tengo que traducir letra por letra y eso sonaría algo así. Esta es la H, esta es la O, esta es la L y esta es la A. Y después el receptor del mensaje debe copiar letra por letra en un papel y leerlo para comprender lo que dice el mensaje. ¿Cómo les parece que con los tambores africanos no pasa lo mismo? Por una simple razón. Los idiomas africanos, como los otros casi 6.000 idiomas existentes en nuestro planeta, no tienen alfabeto, lo que significa que el sonido de los tambores traduce el mensaje directamente del idioma hablado, y eso es mucho más sorprendente aún. Entonces, ¿cómo es posible que hayan podido traducir su lenguaje hablado a un lenguaje sonoro en el que solo se utiliza un tambor? En 1949, un misionero inglés llamado John Carrington, que se fue a convivir con estos pueblos africanos, publicó un volumen llamado Los tambores parlantes de África. Y bueno, descubrió algo que complica un poco más las cosas, porque resulta que él descubrió que estos lenguajes africanos eran lenguajes tonales, lo que significa que ellos utilizan los tonos altos y bajos en las sílabas como herramienta para diferenciar el significado de las palabras, tanto como nosotros utilizamos las vocales y las consonantes. Es cierto que nosotros en el español también usamos los tonos para distinguir diferentes significados, por ejemplo, entre preguntas y afirmaciones o para señalar algo importante en una oración. Entonces, si yo digo, ¿estás feliz?, ustedes entienden que es una pregunta, pero si yo digo, ¿estás feliz?, entonces ya ustedes entienden que es una afirmación. De ahí que podamos ser sarcásticos algunas veces gracias al tono de nuestras palabras. En los lenguajes tonales, la tonalidad es más importante y pronunciar una palabra con un tono más alto o más bajo puede darle un significado totalmente diferente a la palabra y a la oración. La palabra Lisaka pertenece a un conjunto de lenguas kele-africanas en donde el tono cambia completamente el significado. Si se pronuncia con las 3 sílabas en el tono bajo, significa un charco de agua en el camino.
Si se pronuncia con un tono alto en la última sílaba, es una promesa. Y si los tonos altos van en las dos últimas sílabas, entonces significa un veneno. La cosa se complica entonces porque en los lenguajes africanos el tono es mucho más decisivo en el significado y esto hace que el proceso de pasar estas palabras y oraciones a los golpes de un tambor se pierda información. Es que imagínense por ejemplo que uno tenga una palabra con dos tonos altos, entonces en el tambor uno puede tocar esos dos tonos altos. Pero hay muchas palabras kele africanas que suenan así. Por ejemplo, sango, que significa padre, songe, que significa luna, coco, que significa pollo o gallina, fele, que significa una especie de pez, o cualquier otra palabra que esté compuesta por dos tonos altos. Entonces la pregunta es cómo se comunican con los tambores con esta pérdida tan grande de información, porque ahí hay una confusión. Ojo todos, porque aquí se viene la respuesta que estábamos esperando. Uno podría pensar que se las ingeniaron variando el ritmo o cambiando el tiempo o alguna otra propiedad de la música, pero en realidad lo que hicieron fue mucho más inesperado. Lo hicieron añadiendo más palabras. Así como lo oyen. Por ejemplo, ellos no se refieren a la luna como songe solamente, sino diciendo la luna mira hacia la tierra. O al gallo no se refieren como co-co, sino diciendo el gallo, el ave pequeña que hace kikiriki. Para sorpresa de todos, añadir más palabras no es algo redundante, sino que añade más contexto a la oración y la confusión por la que nos preguntábamos al principio queda solucionada. Todos los idiomas tienen cierta cantidad de redundancia cuando se utilizan. El español también la tiene. De hecho, esa es la razón por la que muchas veces podemos escuchar lo que dice una persona en una habitación con mucho ruido de fondo, o el por qué podemos leer un texto fácilmente aunque le falten algunas letras a las palabras. Muchos teóricos de la información y de cómo se transmiten, como Ralph Harley o Claude Shannon, posteriormente ayudaron a desarrollar las bases que necesitamos ahora para comprender lo que sucede aquí. Resulta que entre menos sean los símbolos disponibles en un idioma, más símbolos necesitamos para comunicar o transmitir una cantidad determinada de información. Es decir, que se debe ser más redundante. Entonces, como en los tambores solo tenemos tonos altos y bajos, tenemos menos símbolos sonoros disponibles para comunicar una misma palabra. Y ellos lo resolvieron agregando más símbolos a la oración. Esta microcápsula se basó en el primer capítulo de un libro llamado La Información, de James Blake. Este es un libro que nos cuenta la historia de la teoría de la información y de cómo poco a poco llegó a ser parte importante de nuestra realidad, tal y como la conocemos hoy en día. Cuéntenos en nuestras redes sociales si quieren seguir escuchando más historias como esta.